Buenas, esperamos un cachito a que venga la profe y ya arrancamos. Cualquier cosa para que lo tengan en cuenta, la clase se va a grabar, así que si al final del Meet le queda alguna duda o algo, cualquier cosa, pueden repasar el Meet en nuestro canal de YouTube, no hay ningún problema. Ahí después cuando arranque la clase se los dejo fijado. Buenas. ¿Cómo va? Bien, bueno, arrancamos nomás. ¿Todo bien? Uy, se me cortó un cachito. Ahí estamos. Bueno, ahí volvió. Bueno, nada, primero, dar la bienvenida, las gracias a todos por estar acá. Espero que les sirva el espacio de estudio. Vamos a hacer un primer ciclo. La idea que quede de acá, cualquier cosa para la gente nueva que se sumó recién, ya lo había dicho, pero lo repito por las dudas, no hay problema. Se va a subir a YouTube esto. La idea es que esté fijado ahí, si quieren volver para atrás o algún concepto que no quedó claro de lo que dice Dani, se puede volver a repetir ella o también está subido y va a estar colgado en YouTube. Cualquier duda de consulta, nada, comentarles de que esto pertenece a un espacio que se llama Avanzamos Todo. La idea es que ustedes de acá ojalá se saquen muchas dudas, que puedan rendir el final, que les salga todo bien para todos. Y, y nada, es básicamente eso. Lo mismo vamos a estar haciendo con los distintos grupos de las materias de segundo año y con tercero y demás. Así que nada, yo los dejo con Dani y esto es todo. Bueno, muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Si alguno puede prender una camarita, le agradezco. Ahí estamos. Mirá, con gatito y todo incluido, me encanta. Bueno, la idea de hoy es hacerlo medio más un espacio de dudas, ¿sí? Más de consulta y que nos centremos un poco en los temas que ustedes tienen más dudas o les costó entender algo, bueno, lo que a ustedes les sirva. Sí, quizás otros días hemos hecho el paseo por toda la materia, hoy por cuestiones de tiempo, la idea es hacerlo en esta modalidad. Así que quiero que me digan, bueno, van a rendir mañana, entiendo, ¿no? Las caras, a ver. ¿Cómo están con eso? ¿Bien? Bien, bueno.
Me gustaría entonces que me digan eso, qué temas, en qué temas o en qué conceptos quieren que nos centremos, qué dudas tienen, así usamos lo mejor posible el espacio. Hola, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo estás? Todo bien. Yo estoy medio complicada con la unidad 4 porque en finales anteriores tenemos preguntas de finales anteriores y en una de las preguntas preguntan por los 4 niveles de conservación de sustancias. Bien. Y nada, eso estoy medio complicada, más que nada porque no sabría cómo describirlo, cómo qué decir, que no, nada de eso. Genial. Bueno, Gracias. ¿alguien más quiere decir algo? Así vemos si tenemos que ir en orden o arrancamos directamente con eso. Imagino que es un tema que a todos les resulta difícil. ¿Estás igual en el mismo tema? Ok. Bueno, genial. Ahí voy a ver si puedo presentar. Ahí estoy, a ver. Voy a ir a, entonces, conservación de la cantidad. Aquí estamos. ¿Ven ahí? Ahí van a dice sistema de escritura. Bueno, lo vemos después de esto. Yo estoy con el mismo tema. Me gustaría saber bien qué temas son centrales en el final de cada unidad. Bien. Hago un repasito entonces por las unidades anteriores muy por arriba para llegar, antes de llegar hasta acá. No le hagan caso en el Power. Este Power lo hice yo para los repasos que dimos para esta cursada y por eso aparece como unidad 3. En realidad, para ustedes que rinden el final y que tienen por lo menos en el programa de los últimos 2 años, está en unidad 4, ¿sí? O sea que arriba, ese numerito va a diferir un poco en función de los programas. En general, los temas son prácticamente los mismos, no cambia mucho, sino más bien la organización. Hago un raconto así de las unidades, las primeras 3 unidades hasta llegar hasta acá. En la primera unidad, digamos, los centrales que ustedes puedan armar este recorrido, ¿no? De cómo llega Piaget, desde un interés epistemológico a crear una teoría psicológica, ¿sí? Desde un interés por cómo las ciencias pasan de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, a estudiar niños. Tienen que poder explicar ese recorrido, ¿sí? Ahí decimos que, bueno, que él quería hacer una epistemología que tenga una base científica, a diferencia de las corrientes epistemológicas clásicas. Ahí pueden hacer más o menos ese raconto de cada una que postulaba. Y en esa búsqueda de sustento empírico, Piaget acude a la historia de las ciencias y luego a la psicología y crea su teoría psicológica, que es la psicología genética, ¿sí? Ese es más o menos el recorrido que tienen que hacer más detallado desde ya. Estamos haciendo muy abuelo de pájaro. Concepto muy importante para poder explicar eso, el concepto de analogía funcional, ¿sí? Esto de que para Piaget los mecanismos son continuos a lo largo de toda la vida, es decir, aunque cambie el contenido, podríamos decir, del conocimiento, obviamente un bebé no sabe lo mismo que un científico, no está diciendo eso, si no nadie le hubiera dado bola, sino que lo que está diciendo es que estudiar a los bebés y a los niños nos sirve para obtener sustento empírico para la teoría epistemológica. ¿Por qué? Porque los mecanismos de construcción de conocimiento son los mismos, ¿sí? Ese es el concepto de analogía funcional. Son los mismos mecanismos. Lo que cambian, podríamos decir, son las estructuras, los esquemas, el contenido de ese conocimiento, podríamos decir. Eso muy abuelo de pájaro es la unidad 1, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber explicar de la unidad 1. Cuando arrancamos la unidad 2 hacemos una división de los conceptos de la teoría en 3 dimensiones, ¿sí? Con el texto de Inelder, Bobet y Sinclair. Hablamos de una dimensión biológica, una dimensión interaccionista,
y una dimensión constructivista, ¿sí? A grandes rasgos, con el contenido de unidad 2, ustedes tienen que poder explicar las dos primeras dimensiones, la dimensión biológica y la dimensión interaccionista. Es decir, qué sucede en ese encuentro entre sujeto y objeto, ¿no? Esta relación dialéctica que plantea Piaget, que ambos se complejizan en esa interacción, bueno, concepto de acción, de esquema de acción, asimilación, acomodación, adaptación. Profe, ahí, la dimensión biológica, tengo anotado como la abstracción empírica y la abstracción reflexiva. No, esto en primer lugar no es muy fundamental. Ok. Y en segundo lugar no entraría en la biológica, en todo caso entraría en la interaccionista. En esa, perdón, en la interaccionista. Ah, ok, bien. Dimensión biológica, lo importante es que sepan qué viene para Piaget de nacimiento, por así decirlo. ¿Qué viene preformado? Él discute con el innatismo, dice el conocimiento no viene preformado, no viene preprogramado de nacimiento, pero sí hay algunas bases biológicas que son necesarias. Ahí sitúa el sistema nervioso, los mecanismos reflejos, que no los tienen que confundir con los esquemas, tiene que quedar muy claro eso, pero que sí dan lugar a esos primeros esquemas de acción, y los mecanismos funcionales, ¿sí? Por eso decimos que son continuos a lo largo de toda la vida, es decir, que están desde el momento del nacimiento. Eso es lo que para Piaget viene innato, el componente innato de la teoría, podríamos decir. No es lo más importante o no alcanza, podríamos decir, es necesario pero no es suficiente. Por eso se distancia del innatismo, ¿no? Y de la dimensión interaccionista, esto que vos decís de los dos tipos de abstracción, si lo entienden está bien, lo pueden sumar luego de hablar de la asimilación, ¿sí? Pueden hacer esta distinción. Pero no hace falta. Lo más importante es que puedan definir acción cognitiva, eso es texto de Castorina. En realidad, los conceptos están como en distintos textos, pero recomendación, texto de Castorina, siempre que encuentren uno, vayan a ese, sobre todo en esta instancia medio a último momento. Si quieren repasar de un texto, Castorina siempre es claro y tiene definiciones, eso, como muy entendibles, muy amenas. Ustedes ahí en Unidad 2 tienen una clase de Castorina, además de eso, es la desgrabación de una clase, y ahí tienen concepto de esquema de acción, acción cognitiva, asimilación, acomodación, adaptación. Más o menos eso sería la dimensión interaccionista. Y la dimensión constructivista aparece ahí, pero en realidad la profundizamos en unidad 3, ¿sí? O sea, está bien que en sus apuntes de la unidad 2 la dimensión constructivista les quede medio así nomás que no se termina de entender, ¿sí? La dimensión constructivista la profundizamos en unidad 3. ¿De qué hablamos ahí? De la teoría de la equilibración. Concepto de perturbación, de compensación, esas tres reacciones, ¿no? Que son como ese intermedio de que aparece la perturbación a la compensación, reequilibración mayorante, explicar por qué es mayorante. Todo eso es lo que llamamos la teoría de la equilibración y es lo que ustedes seguramente tienen como unidad 3. Bien, voy a explicar, vuelvo entonces una filmina para atrás, ¿les parece? Y arranco de acá y después pasamos a conservación, porque para entender los niveles de conservación, esto que decían hoy, no sé cómo explicarlo, bueno, para poder entenderlo y explicarlo, necesitan tener bastante claros los conceptos de la teoría de la equilibración, ¿sí? Si no, es medio como que pierde el sentido, ¿no? No le van a poder dar no le van a poder dar mucho sentido a esos niveles.
Bien, teoría de la equilibración. En primer lugar, es fundamental que lo podamos distinguir esta dimensión constructivista de la dimensión interaccionista, ¿sí? En la dimensión interaccionista lo que explicamos es qué sucede en esa interacción dialéctica entre sujeto y objeto de conocimiento, ¿no? Donde el sujeto pone en juego sus esquemas y sus mecanismos, el objeto sus particularidades, y en esa ida y vuelta se van dando la asimilación, la acomodación, la adaptación, ¿sí? Eso es dimensión interaccionista. La dimensión constructivista ya no explica qué sucede en ese momento específico de la interacción, ¿se entiende? Sino que lo que explica es cómo se van dando a lo largo del desarrollo cognitivo las grandes modificaciones, las grandes transformaciones del sistema cognitivo, ¿sí? Cómo es que un sujeto pasa de no poder hacer algo a poder hacerlo. Bien. Y acá ya no estamos hablando de la modificación de un esquema, sino de la modificación del sistema en su totalidad. Esto también es importante, ¿sí? Porque si no empezamos a confundir estos conceptos con los de la dimensión interaccionista. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que explica esta teoría? Cómo se dan las grandes transformaciones, el surgimiento de novedades, van a ver qué dice a veces la bibliografía, o a veces lo preguntamos así también, es decir, cómo aparece en el sistema cognitivo algo que antes no estaba. ¿Sí? Podríamos pensar la conservación, que en realidad ahora vamos a ver que cuando pensamos en la conservación, en realidad estamos pensándolo como un indicador de que hay operaciones, ¿no? Cómo aparecen en el sistema cognitivo las operaciones que antes no estaban. Bien, eso entonces lo explicamos con la teoría de la equilibración. ¿Qué dice esta teoría? Que el sistema en distintos momentos del desarrollo se encuentra en un estado de equilibrio relativo o equilibrio aproximado, van a ver que aparece nombrado así, como si fuera equilibrio pero entre pinzas, ¿no? Como que lo nombra con ese cuidado para decir, no es un estado de equilibrio, no es un punto de llegada, digamos, el que, bueno, llegaste al equilibrio, listo, ¿no? Como un poco la idea de que llegas a la adultez y listo, estás en tu máximo punto de desarrollo, ¿no? Bueno, acá no, dice estado relativo de equilibrio porque es un equilibrio, primero porque se trata de un sistema abierto que se relaciona con otros sistemas, bueno, algo de eso van a encontrar en la bibliografía, pero sobre todo porque es un equilibrio que puede romperse, ¿sí? Para Piaget no hay un punto de llegada, sino que en distintos momentos el sistema está en equilibrio, pero ese equilibrio se puede romper. ¿Por qué se puede romper? Por la aparición de una perturbación. Bien. ¿Qué es una perturbación? En términos muy generales, la definimos como un obstáculo a la asimilación. Esa es la definición general. Después, está bueno, y esto ahora en un rato cuando repasemos escritura, me parece que es donde se ve más claro, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan que la perturbación no siempre se debe al objeto, por así decir. A ver si me siguen. No siempre es porque el objeto es muy nuevo o porque el objeto es tan complejo que el sujeto no lo puede significar. A veces tiene que ver con eso. Pero a veces se trata de una contradicción interna del sujeto. Sí, a veces la perturbación no se produce porque algo cambió afuera, por así decir, sino porque el sujeto mismo empieza a tener contradicciones entre sus esquemas de acción. Si ya vieron, que entiendo que sí, porque el final es mañana, pero si ustedes piensan en cuando nosotros vemos conflictos cognitivos en la escritura, ahí se ve muy claro cómo el obstáculo a la asimilación no se produce porque lo de afuera sea muy nuevo, por ejemplo,
sino que se produce sobre todo porque las propias teorías del sujeto empiezan a entrar en contradicción unas con otras. Entonces produce una suerte de conflicto que es más bien interno y que impide la asimilación, o que dificulta la asimilación. ¿Se entiende eso? A ver, ¿quién preguntó acá por perturbación? Ari. ¿Se entiende esa aclaración que hice? Porque capaz que... Tiago levantó la mano, a ver. Sí, yo tengo una duda respecto a la perturbación. Bien. Y es que cuando yo la estudiaba, lo relacionaba mucho con la idea esta de la emergencia de una novedad, digamos, ¿no? Como que pensaba en la perturbación como una novedad que es como que no se encontraba presente en el estadio del sujeto. ¿Está bien así como lo digo o estoy en dos puntos diferentes? No, estás en dos puntos diferentes. Ok. Aparece muy seguida esa confusión, así que está bueno que la traigas. No, cuando nosotros hablamos del surgimiento de una novedad, estamos diciendo una novedad en el sistema cognitivo y nos estamos situando más en este momento de la reequilibración mayorante. Cuando se produce la reequilibración mayorante surge una novedad en el sistema cognitivo. Es decir, aparece algo que antes no estaba. El sujeto puede hacer algo que antes no podía o puede significar algo que antes no podía. A eso nos referimos con la novedad. ¿Sí? Entonces, la perturbación acá, eso, en general es un obstáculo a la asimilación, puede ser por algo del objeto que no se puede significar o puede ser por las propias contradicciones entre los esquemas del sujeto, podríamos decir. ¿Sí? Y recuerden ustedes, acá lo pueden relacionar con el mecanismo de la organización, ¿no? Que el sujeto siempre va a tender a que haya coherencia. Entonces, cuando se empiezan a producir contradicciones, el sujeto va a intentar resolver eso. ¿Sí? Cuando decimos el surgimiento de novedades, nos estamos situando en la reequilibración mayorante. Surgió algo que antes no estaba. Por ejemplo, una novedad en el desarrollo puede ser el objeto permanente, que antes no estaba. Podemos situar que en un momento el sujeto, por ejemplo, le escondías algo y se olvidaba de que existía, y en otro momento lo va a ir a buscar. ¿Por qué? Porque apareció una novedad que es el objeto permanente. Después podemos pensar, otra novedad es la función simbólica. Otra novedad va a ser la conservación o la reversibilidad. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguien más iba a hablar? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, hacemos la distinción de la una, ¿sí? Esto lo dice el propio Piaget, tienen un texto de Piaget que tienen en la unidad. Habla de esta diferenciación, ¿sí? De perturbación con la una, en tanto dice, bueno, áreas del mundo que no conocemos hay un montón, infinitas, pero no todas generan una perturbación. Si no viviríamos perturbados, digamos. ¿Cuáles generan una perturbación? Aquellas que yo estoy intentando efectivamente significar y no puedo. Piénsenlo de esta manera, si yo digo que una perturbación es un obstáculo a la asimilación, para que haya perturbación tiene que haber un intento de asimilación. ¿Se entiende? Si no, no hay obstáculo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la laguna? Que en la laguna no hay un intento de asimilación, no hay, podríamos decir, no hay una acción cognitiva que esté orientada a ese objeto. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, yo sobre física no sé nada. Bueno, no me genera eso un desequilibrio porque no estoy intentando hacerlo, ¿sí? No estoy intentando darle un significado. No hay una acción cognitiva orientada a ese objeto. Diríamos, fíjense que estoy tomando términos de la dimensión interaccionista. Si no se produce esa interacción, entonces no hay obstáculo a la asimilación. ¿Bien? Esa sería la diferencia entre una y la otra.
toda laguna va a decir se podría convertir en una perturbación, porque yo eventualmente, no sé, puedo tener la necesidad de entender la física, por ejemplo, por alguna situación de mi vida, y bueno, ahí se convierte en una perturbación, un obstáculo que yo voy a intentar resolver, pero por ahora no pasa nada, puedo transitar toda mi vida con infinita cantidad de lagunas, ¿sí? Para Piaget no se puede producir lo contrario, es decir, una vez que algo se transformó en una perturbación, no puede volver a ser una laguna. El sujeto, podríamos decir, o se sostiene ese conflicto o se supera y se va hacia un lugar de mayor conocimiento, podríamos decir, hacia un estado de equilibrio mayorante, pero no vuelve a ser una laguna. Bien, esa sería la distinción entre perturbación y laguna. ¿Qué pasa cuando se produce una perturbación? Se activan, va a decir Piaget, mecanismos autorreguladores. Es decir, el sujeto, acá lo podemos relacionar con el concepto de organización. Frente a esa contradicción, el sujeto va a intentar darle coherencia, ¿sí? Va a intentar resolverlo, por así decir, muy criollamente. Acá podemos ubicar entonces estos tres tipos de reacción, reacciones alfa, beta y gamma, que tienen ese orden de sucesión, ¿sí? Pero que no está asegurado que se produzcan todas, ¿sí? Eso es importante también. Por eso decimos, fíjense que en algún texto seguramente, o en algunas incluso de esas preguntas que ustedes tienen, de final o de parcial, aparece mucho esta idea de que la perturbación o de que el conflicto es el motor del desarrollo, pero no lo explica por sí mismo. ¿No? Seguro han leído esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos, por así decir, que se produzcan esas perturbaciones para avanzar en el desarrollo, para avanzar hacia un estado de mayor conocimiento, pero no alcanza solo con eso. Puede ser que se produzca la perturbación y que no se produzca esa compensación, vamos a decir, ¿sí? Nada está asegurado. Si no, volveríamos un poco a las ideas del innatismo, si pensáramos que todo ya está programado de entrada, ¿no? Bueno. Reacciones alfa, beta y gamma. ¿Se acuerdan de qué se trata? A ver. Sí, ¿me escuchan? Sí. La alfa es la que niega la perturbación, Bien. la ignora. La beta sería la que tiene soluciones de compromiso, intenta pero todavía no puede del todo lograr esa compensación, y la gamma es en la que se modifican las estructuras y hay compensación, digamos. Perfecto. La alfa, entonces, hay una negación de la perturbación. La beta, una solución de compromiso que va a decir Piaget que es parcial y local. Ahora vamos a ver, vamos a poner de ejemplo la conservación para pensar estos conceptos. Y la gamma, donde se produce la compensación. ¿Qué es la compensación? ¿Cómo definirían compensación? No me digan reacción gamma porque si no estamos dando vueltas. Bueno, error 404, dijeron. No está en el apunte. Anoten. Complejizar las estructuras del sujeto, bien. Está bien, está poco preciso, ¿sí? Que está bien, la compensación es la que lleva a la reequilibración mayorante,
Por lo tanto, produce que las estructuras se complejicen, que el sistema cognitivo se complejice. ¿Qué es la compensación? A ver, Morena, que levantó la mano. No, perdón, quería prender la cámara y toqué otra cosa. Ah, bueno. ¿Qué es la compensación? Es la incorporación de la perturbación como una variable más de la estructura. Se incorpora la perturbación en el sistema cognitivo como una variable más. Algo que en lugar de generar ahora conflicto, ahora simplemente lo puedo anticipar, lo puedo predecir. Es simplemente una variable más del sistema. Todo esto dicho así, yo entiendo que es muy abstracto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir a la conservación por la que hoy también preguntaron. ¿Sí? La conservación está bueno que la piensen de esa manera, como un ejemplo de la teoría de la equilibración. ¿Sí? Lo primero entonces que tenemos que situar es cuál es el conflicto que se produce, cuál es la perturbación que se produce a los sujetos no conservadores de la cantidad. ¿Sí? Los sujetos no conservadores de la cantidad son aquellos que cuando vos, por ejemplo, modificás una materia cualquiera, pero pensémoslo en las bolitas de plastilina, ¿sí? En la entrevista que seguramente ustedes hicieron, que ya no se hace más, así que han sido de los últimos en sufrir esa tortura, no. Ahora se hace con escritura, la entrevista. Cuando ustedes modificaban entonces una de las bolitas, le preguntaban al sujeto si la cantidad era la misma o no, ¿sí? Así muy a grandes rasgos, y el sujeto podía llegar a contestar que la cantidad de materia se había modificado, ¿sí? Entonces ese es el sujeto no conservador. Ahora vamos a ver que hay muchas variantes de eso, pero a grandes rasgos. Es el sujeto que no conserva la cantidad. Es decir, que de alguna forma la cantidad para ese sujeto depende de la forma del objeto. Cuando la forma cambia, es posible que el sujeto piense que la cantidad también cambió, que aumentó, que disminuyó, cualquiera de las dos. ¿Sí? El sujeto conservador de la cantidad ya sabe que hagas lo que hagas con la bolita de plastilina, la cantidad va a seguir siendo la misma, salvo que le saques o le agregues, por supuesto. Bien, eso a grandes rasgos. ¿Qué pasa con los sujetos no conservadores? ¿Qué es lo que les genera conflicto? Podríamos decir. Lo que les genera conflicto a estos sujetos, la perturbación, podríamos decir, es este doble carácter de la acción. Podríamos pensarlo así, ¿no? ¿Cómo puede ser que un objeto tenga más cantidad y a la vez menos cantidad? ¿Se entiende? ¿Cómo puede ser que con una sola acción yo genere más cantidad en un sentido, pero también menos en el otro? ¿Sí? Eso es lo que genera contradicción. Para nosotros es una cuestión obvia, pero porque somos conservadores de la cantidad seguramente, ¿no? Pero lo que al sujeto le genera conflicto es eso. ¿Cómo puede ser que haya más y a la vez haya menos? ¿Sí? Que aumente y disminuya la cantidad simultáneamente con una sola acción. Entonces ahí podemos ubicar el conflicto. ¿Qué hace entonces el sujeto cuando se sirve de la reacción alfa? ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, se ve. Yo apreté algo y dejé de verla, ok. Ahí estoy. No sé qué apreté, pero volví a verla. El sujeto que se sirve de esta reacción, de la reacción alfa, ¿qué es lo que va a hacer? Como esos dos aspectos de la acción le generan contradicción, omite uno, niega uno, y entonces resuelve. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar entonces en el nivel 1? El sujeto va a negar el aspecto negativo. Por eso decimos que hay una reacción alfa, hay una negación.
¿qué hace? Niega el aspecto negativo. Entonces siempre te va a responder con el positivo, ¿no? Entonces siempre te va a decir que la cantidad aumentó. Como la salchicha es más larga, hay más cantidad. La galleta tiene más diámetro, diríamos nosotros, el niño no dice eso. La galleta ocupa más espacio en la mesa, entonces tiene más cantidad. Los trocitos son más cantidad de trocitos, entonces tienen más cantidad. El niño de nivel 1 te responde siempre con el aspecto positivo, porque ¿qué hace? Omite el negativo, ¿sí? Lo niega, hay una negación, por eso decimos que hay una reacción alfa. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Tírenme un dedito, un algo. Sí, bien. Sí, sí. Ok, por eso estoy hablando en chino y nada que ver. Bueno, bien. Eso entonces es el nivel 1. ¿Qué es lo que pasa en el nivel 2? ¿Cuál es la novedad, podríamos decir, en el nivel 2? Que esto es importante, ¿no? Cada vez que vemos una psicogénesis, esto sería la psicogénesis de la conservación, después vemos la de la escritura y después vemos algunas otras en objetos sociales. Siempre que vemos una psicogénesis, es importante que vayamos viendo qué es lo nuevo que trae cada nivel, ¿sí? Que vamos a ir pensando cuál es la novedad, en este sentido que lo expliqué hace un rato. ¿Qué es lo nuevo que antes no estaba y ahora sí? Bien. ¿Qué es lo nuevo entonces de este nivel 2? Que el sujeto a veces va a contestar con lo que llamamos respuestas de disminución. Es decir, que en lugar de decir que la bolita transformada tiene más, va a decir que tiene menos, ¿no? Por ejemplo, transformo la bolita en salchicha y en lugar de decir tiene más, porque es más larga, como diría el de nivel 1, capaz que este niño dice tiene menos porque es más finita. ¿Sí? Entonces, lo nuevo es que el sujeto a lo largo de toda la entrevista da por lo menos alguna respuesta de disminución. ¿Sí? Da algunas de aumento y algunas de disminución. ¿Por qué seguimos diciendo que hay una reacción alfa? Ven que acá esto sigue siendo reacción alfa. ¿Por qué? Porque el sujeto en cada situación que se le presente va a estar negando uno de los dos aspectos. Y de esa forma resuelve el conflicto. ¿Sí? Resuelve entre comillas, sabemos que es una solución más o menos, como cualquier cosa que niegues en la vida, no es una solución real, pero lo resuelve momentáneamente, ¿sí? Niega o el positivo o niega el negativo y de esa forma sale, por así decir, del conflicto. ¿Qué pasa entonces con este niño? ¿Cuáles son los indicadores clínicos? Indicador clínico queremos decir lo que hace el niño en la entrevista, pongámosle, ¿no? ¿Cómo veo yo que es un nivel 2 del niño? ¿Cómo lo veo en este caso? Porque algunas veces me va a decir que hay más cantidad en la que transforme y otras veces me va a decir que hay menos. Nunca va a poder poner a jugar las dos cosas a la vez. ¿Sí? Por eso decimos que hay negación, por eso hay reacción alfa. La diferencia con el niño de nivel 1 es que a veces va a negar un aspecto y a veces va a negar el otro. Entonces a veces va a negar lo que llamamos el observable positivo y a veces el negativo. Bien, ¿vamos? ¿Estamos bien? Joya. Nivel 3, entonces. ¿Qué es lo novedoso del nivel 3? Que el sujeto acá sí puede poner a jugar ambos aspectos. ¿Sí? Se dejó de ver la Salió, ¿no? pantalla ahora. Sí. ¿Qué habrá pasado? Internet. Sí, perdí la conexión. Creo que ahí estoy volviendo a entrar. Ahí está. Ah, tengo que volver a poner acá. Estamos. Bien. Entonces dijimos, en el nivel 3 ya el sujeto deja de negar, por así decir,
y puede poner a jugar ambos aspectos de la acción, ambos observables, diríamos. Ahí el concepto de observable quizás es medio complejo, eso, si no, piénsenlo en este sentido, dos aspectos de una acción, ¿sí? Cada acción que yo hago tiene dos sentidos, dos aspectos complementarios. Yo cuando hago la salchicha estoy alargando, pero también estoy afinando, ¿no? Esos serían los dos sentidos, muy así llanamente. Cuando hago la galleta, lo mismo, estoy aplastando, entonces queda más finito, pero ocupa más lugar, tiene más diámetro, diríamos. Y cuando hago los trocitos, hago más pedacitos de plastilina, pero cada uno es más chiquito, ¿sí? Esos serían como los dos aspectos de cada acción. Bueno, acá entonces el sujeto puede poner a jugar ambos, ¿sí? Pero eso no necesariamente lo lleva a la conclusión de que la cantidad es la misma. Por eso, acá dice, alargamiento y afinamiento son solidarios, esto lo dice así Piaget, ¿sí? Son solidarios, quiere decir, pueden producir al mismo tiempo. ¿Por qué no ven más la flechita? Ah, porque debo estar acá. Ahí está. Son solidarios, quiere decir, se pueden producir al mismo tiempo, es decir, el sujeto los puede ver, en el sentido de lo observable, ¿no? Al mismo tiempo, pero eso no necesariamente lo lleva a la conclusión de que la cantidad sigue siendo la misma, ¿sí? A veces decimos también que hay una relación cualitativa, pero no cuantitativa. ¿Sí? Están los dos, alargamiento y afinamiento, por ejemplo, los dos sentidos de la acción, pero eso no da matemáticamente lo mismo, por así decir, cuantitativamente lo mismo. ¿No? Nosotros sabemos que, nosotros sujetos conservadores de la cantidad, sabemos que lo que se agrega en un sentido es exactamente lo mismo que se quitó en el otro. Se compensan cuantitativamente. Bueno, para este sujeto, no es necesario, ¿sí? Es posible, pero no es necesario, aparece así en la bibliografía. ¿Cuál es el indicador clínico entonces? ¿Cómo lo veo en el sujeto? Es un sujeto que oscila entre respuestas no conservadoras y conservadoras. Es decir, el sujeto a veces te va a decir que la cantidad es la misma y a veces te va a decir que no. Puede ser que hay más o que hay menos, ¿sí? Pero va oscilando entre respuestas conservadoras y no conservadoras. Acá decimos entonces que la reacción es de tipo beta, ¿no? Y acá podemos pensar la definición de reacción beta, ¿sí? Ya no estoy negando la perturbación, ya hay, dice, una incorporación parcial de la perturbación, ¿sí? Y hay soluciones que son de compromiso. ¿Qué quiere decir que son de compromiso? Podemos decir como que son soluciones que permiten salir del paso, por así decir, pero que no son generalizables. Por eso Piaget dice son locales y parciales, porque no las puedo generalizar, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Que al sujeto le preguntas ahora, le mostrás la bolita con la salchicha, qué sé yo, te dice una cosa. Por ejemplo, te dice que hay la misma cantidad. Dentro de 5 minutos en la misma entrevista vos le preguntás algo muy parecido y el sujeto lo tiene que volver a pensar. Y quizás llega a otra conclusión. Quizás te dice que la cantidad cambió. Y así, entonces en la entrevista, ustedes si le hicieron a un niño de nivel 3, van a ver que a veces contesta una cosa y a veces contesta otra, ¿no? Es el sujeto que tiene más conciencia de la perturbación, es decir, que lo vamos a ver dudar, que va a tener que estar midiendo las cosas, ¿no? Que por ahí frente a la contraargumentación cambia de parecer. Ese es el sujeto más perturbado, podríamos decir, ¿no? Porque no está negando esa perturbación. ¿Se entiende entonces por qué hablamos de soluciones de compromiso, de soluciones que son parciales? ¿Sí? No les permite, no las puede generalizar a las situaciones similares. Esa es la característica. Por eso el indicador va a ser este de la oscilación. A veces te digo una cosa y a veces te digo otra. Bien, y llegamos finalmente entonces al nivel 4.
¿sí? Donde el sujeto puede finalmente ver ambos aspectos de la acción y además esos aspectos se compensan cuantitativamente. Es decir que el sujeto va a llegar siempre a la conclusión de que la cantidad de materia es la misma, porque lo que yo agregué en un sentido se lo estoy quitando de otro y por lo tanto esa suma da cero, podríamos decir, ¿no? Lo que se agrega menos lo que se quita da cero. No cambió la cantidad. Por eso el indicador va a ser siempre de respuestas conservadoras, ¿sí? El sujeto de nivel 4 es un sujeto que siempre da respuestas conservadoras. Y es el sujeto que se cansa de la entrevista porque en un momento te mira como diciendo, hacé lo que quieras con la plastilina, hace una casita, hace un elefante, hace un árbol, hace lo que quieras, la cantidad va a seguir siendo la misma, ¿sí? ¿Qué podemos ver acá entonces? Que aquello que antes le producía conflicto, es decir, los dos aspectos de la acción, ahora los puede anticipar. El sujeto no necesita ni medir nada, ni ver nada. El sujeto ya sabe de antemano que hagas lo que hagas, siempre que no le saques ni le agregues, la cantidad va a ser la misma. Fíjense que eso es el concepto de reacción gamma, es el concepto de compensación. Aquello que antes me producía un conflicto, ahora es una variable más. Es algo que ya sé que va a pasar, ¿no? Piensen ustedes mismos. Ustedes saben que si agarramos una bolita de plastilina y hacemos la forma que sea, la cantidad va a ser la misma, salvo que le saques o le agregues plastilina, ¿sí? Entonces, aquello que antes producía un conflicto, ahora es una variable más del sistema, algo que yo puedo anticipar, que puedo prever. Ese es el concepto de reacción gamma. ¿Podríamos mencionar el retorno empírico? Podemos. A ver, vamos a tratar de no, de no mezclar cosas. Podemos. No hay que confundir esto que yo dije recién de que el sujeto puede anticipar los dos aspectos de una misma acción, es el concepto de que, ¿cómo se llama ese concepto? A ver. Reversibilidad. El concepto de reversibilidad. Bien, muy importante. Por eso ubicamos acá que el sujeto que es conservador de la cantidad es porque ya está en un periodo de operaciones concretas, ¿sí? Por eso, en realidad, la conservación la pensamos como un indicador de que ya hay operaciones y por lo tanto este sujeto se encuentra en el periodo de las operaciones concretas. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de la operación es que es reversible, es una acción interiorizada reversible. Bien, vamos hasta ahí. Es una acción que siempre tiene dos sentidos que son necesarios, que son inherentes entre ellos, ¿sí? Siempre que yo agregue en un sentido es porque estoy quitando de otro, y ese sujeto no lo tiene ni que comprobar empíricamente, ya lo sabe. Bien, ahí entonces estaríamos hablando de reversibilidad. Antes, es decir, cuando el sujeto todavía está en alguno de estos primeros 3 niveles de no conservación, es decir, cuando el sujeto todavía está en el periodo de la representación preoperatoria, puede aparecer lo que se llama el retorno empírico, ¿sí? Que vos, por ejemplo, el sujeto te dijo que hay más cantidad en la salchicha, por ejemplo, y entonces vos le preguntás, ¿hay alguna forma de que volvamos a tener la misma cantidad? Y el sujeto te dice, sí, volvés a hacer la bolita y vamos a tener la misma cantidad. Eso es lo que llamamos el retorno empírico. El sujeto se puede imaginar, se puede representar una forma de revertir la acción, ¿sí? Una forma, es importante esto, que el sujeto se la imagine, que la anticipe, no que yo le vuelva a hacer la bolita y después le pregunte. Esto es importante, bueno, al momento de la entrevista sobre todo, ¿no? Yo le pregunto todavía, o sea, dejo la salchicha hecha una salchicha
Y le pregunto, ¿hay alguna forma de que volvamos a tener la misma cantidad? Y cuando el sujeto puede anticipar eso, entonces es porque hay retorno empírico. ¿Por qué acá no estamos hablando de reversibilidad? Porque las acciones para ese sujeto son acciones unidireccionales, es decir, que tienen un único sentido. Para ese sujeto, cuando yo hice la salchicha, cuando yo la estiré, agregué cantidad y entonces necesito una segunda acción que quite lo que se agregó, que revierta esa consecuencia de la acción, podríamos decir. Pero fíjense que ahí el sujeto está pensando en términos de acciones unidireccionales. Hay una acción que solamente agrega y por lo tanto necesito una segunda acción que solamente quite, o al revés. ¿No? El sujeto podría pensar que yo quité cantidad y entonces necesito realizar una segunda acción para agregar lo que quité. ¿Sí? ¿Se entiende ahí retorno empírico? Retorno empírico puede aparecer en cualquiera de estos tres niveles. Por supuesto que es más probable en el tercero. Pero no es un indicador de nivel, ¿sí? Nosotros siempre decimos, no indica nivel. Que haya retorno empírico no me alcanza a mí para decir que el sujeto esté en ningún nivel. Solamente me alcanza para decir que no hay reversibilidad y por lo tanto en el nivel 4 no está, digamos, ¿no? Pero no es un indicador de nivel. Bueno, ¿dudas de conservación de cantidades? ¿Sirvió, no sirvió? ¿Quedó algo dando vueltas? Sí, no, re piola el cuadrito. Yo estaba medio perdida también con en el nivel 3 y 4, así que nada, me lo copié todo. Bien, bueno, esto yo creo que los chicos de la Jaureche ya lo tienen porque hicimos hace no tanto un repaso para la promo y para los artículos, pero si no hoy se los vuelvo a mandar y lo usan. Tengan en cuenta que siempre estas instancias son un recorte de la materia, ¿vieron? Después de hecho, sabrán que acá hay conceptos que ni estamos tocando, ¿sí? Observables muy de costado, no estamos hablando de computabilidad, de vicariedad, pero de transitividad, ¿no? Bueno, hay cosas más en profundidad, me parece que lo más importante es que comprendan lo más general y después cada uno va viendo hasta dónde puede profundizar, ¿sí? Sobre todo porque... Sí, claro, obvio. Bien. Bueno. Conservación creo que eso, no sé si me olvido de algo y bueno, si no me preguntarán. Y pasamos entonces un poco a esto voy a decir, conservación está bueno si ustedes mismos lo estudian, o sea, fíjense que yo hoy traté de explicarlo en esta relación con la teoría de la equilibración. Para mí me parece que está bueno que lo estudien de esa manera, porque entonces cuando les pregunten por la teoría de la equilibración, ustedes pueden ir ya haciendo esa relación, diciendo, bueno, reacción alfa es tal cosa, por ejemplo, lo vemos de esta manera, ¿no? Y ahí quedan como que están recancheros, que saben toda la materia. No, pero está bueno porque permite un poco bajar a tierra esos conceptos que son súper abstractos. Saben que hicieron una pregunta. En 3 minutos se termina, sí. ¿Quieren que cerremos este y ya nos vayamos al otro link? Y arrancamos con escritura. ¿Tienen el otro link? Preguntan. Yo no lo tengo. Ahora lo voy mandando, ¿eh? O ya. Listo, así no nos interrumpe después la explicación.